Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos y vamos a la reflexión número 157 y el título de la reflexión de hoy es que tire la primera piedra. Las lecturas las encontramos en el primer carta de Tesalonicenses capítulos 1 al 3, el Proverbios número 6, el Evangelio de Juan capítulo 7 verso 53 y el capítulo 8 hasta el verso 11. Les quería compartir que esta semana me cerraron una red social donde compartía lo mismo aquí de YouTube, pero ahí me dijeron que infringía las políticas de uso de la plataforma. Cuando me creó tristeza, pero el Señor me dijo, así como le digo a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí porque era solo el mensaje de Dios. Pero aquí seguimos mientras haya vida, hablando de lo que Dios ha hecho, porque también dice su palabra que no hay que callar, hay que seguir hablando de ese Dios vivo y real que todos debemos conocer. Hoy la palabra nos confronta con algo que toca profundamente nuestro corazón. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar, tenemos esa facilidad de señalar los errores de los demás y pasamos por alto nuestras propias faltas. Mira que la palabra dice que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, o sea, la lámpara alumbra un pedacito alrededor de mí, o sea, para que yo me vea mis errores. Pero cuando yo cojo esa lámpara de la palabra y alumbro a otro, veo sus errores, pero dejo de ver los míos. Por eso no veo mi viga y sí veo la pajita del otro. Que la palabra sea hoy lámpara para nuestros pies, los tuyos, los míos solamente, porque convencer de pecado es algo que solamente hace el Espíritu Santo. Por eso en el Evangelio de Juan encontramos una de estas escenas, pero bien conmovedoras, del ministerio de Jesús. Los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, llevaban ante él una mujer sorprendida en adulterio. No la presentaban porque les preocupaba la justicia o su restauración espiritual. La estaban utilizando como una herramienta para tenderle una trampa a Jesús. La colocan en medio de la multitud expuesta, humillada y condenada de antemano. Ellos eran igual de pecadores, pero la señalaban. Vamos a ver, vamos a aprender de Jesús en este relato. La mujer adúltera, cada uno se fue a su casa. San Juan 8. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, mira, la señalaron. O sea, cuando tú empiezas a hablar del pecado de otro, la estás señalando y tú mismo te estás condenando, porque ni siquiera Jesús nos condena. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó,
Ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Mira que cuando condenamos a alguien, lo mandamos a seguir pecando, porque alguien condenado no puede recibir el amor de Dios porque cree que no es para él. Pero cuando recibimos a una persona con gracia, esa misma gracia y ese mismo amor le va a hacer reconocer su pecado. No es mi trabajo ni mi papel señalar a nadie. Es el Espíritu Santo. Mi trabajo y mi papel es dar amor, mostrar el rostro de Cristo, porque así como los escribas y fariseos estaban llenos de pecados y acusaban, así estamos nosotros, porque todos somos pecadores. Cuando lanzamos una piedra nos estamos acusando nosotros mismos, porque muchas veces vemos el pecado del otro que aún está en nosotros. Hay que tener mucho cuidado porque ni Dios nos condena. Él nos recibe con su gracia y amor, y el Espíritu Santo nos convence de ese pecado y nos lleva por un camino de salida para recibir el regalo que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz. No seamos inquisidores, porque Dios aborrece eso, porque Él quiere que todos recibamos el Evangelio de la buena nueva que nos libera. Yo vuelvo a insistir con una historia de un predicador muy conocido que estaba totalmente perdido en las drogas y en el alcohol, y leía la palabra, la empezó a leer con la nevera llena de drogas y llena de alcohol. 1 año duró en leerlo, 1 año, y quedó libre de eso. 1 año. Y ahora es un predicador enamorado del Espíritu Santo. Si él tuvo futuro, tú también lo tienes. Nadie te puede quitar lo que Cristo ya ganó para ti. No escuches las voces acusadoras, escucha la voz de Jesús que te dice: yo no te condeno, ahora vete y no vuelve a pecar. ¿Pero por qué no pecas? Porque vas a recibir la gracia de Él. Cuando tú sientas ese amor misericordioso, ese amor extravagante que Él tiene por ti, tú no vas a querer alejarte de su presencia, y esa presencia te va a mantener en pureza y en santidad. Proverbios 6 nos advierte sobre conductas que a Dios aborrece: la mentira, el orgullo, la maldad y el engaño. Muchas de estas actitudes pueden esconderse detrás de una apariencia religiosa. Podemos aparentar rectitud mientras nuestro corazón se llena de crítica, orgullo o falta de compasión. A veces no decimos, pero en nuestro corazón maquinamos cosas, nuestro corazón está lleno de oscuridad. Vamos a leer Proverbios 6. Advertencias contra dar fianza. Hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa, quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro, haz lo siguiente: trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. No te duermas, no te des ni un momento de descanso, huye como un venado del cazador, huye como un ave de la trampa. Exhortación a los perezosos. Anda a ver a la hormiga perezosa, fíjate en lo que hace y aprende la lección, aunque no tiene quien la mande ni quien le diga qué ha de hacer. Asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado, mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. ¿Ves que la pereza es la madre de todos los vicios? Hay que saber descansar en Dios, pero hay que movernos, hay que trabajar, porque
por lo que permanece, que es el reino de Dios y toda su justicia. Características del malvado. El que es malvado y perverso anda siempre contando mentiras, guiña los ojos, hace señas con los pies, señala con los dedos, su mente es perversa, piensa siempre en hacer lo malo y en andar provocando peleas. Por eso en un instante le vendrá el desastre, en un abrir y cerrar de ojos quedará arruinado sin remedio. Lo que el Señor aborrece. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que asesinan a gente inocente. Mira que los ojos altaneros es orgullo y la lengua mentirosa es aquella que mata. A veces no es las armas físicas, sino nuestro propio veneno el que daña a los demás. La mente que elabora planes perversos, los pies que corren ansiosos al mal, el testigo falso y mentiroso, el que provoca peleas entre hermanos. Mira que dice lo que el Señor aborrece. Pidámosle al Espíritu que nos muestre si hay algo de eso en nosotros, porque el Señor aborrece eso, pero el Espíritu nos limpia. No importa que los puedas tener todos, si tú vas a la presencia de Dios, Él empieza a trabajar en ti y a liberarte y a sacarte de todas esas cosas oscuras. Consecuencias del adulterio. Hijo mío, guarda siempre en tu memoria los mandamientos y enseñanzas de tus padres. Llévalos siempre sobre tu corazón, átalos alrededor de tu cuello. Mira que eso sí es muy importante. Mi mamá siempre me habló de cuidar mi cuerpo, de guardarme, pero yo siempre quise ir a la contraria. Pero si lo hubiera escuchado, menos golpes me hubiera dado. Entonces hay que escuchar los consejos para evitarnos más sinsabores de los que vamos a tener. Te guiarán cuando andes de viaje, te protegerán cuando estés dormido, hablarán contigo cuando despiertes. En verdad, los mandamientos y las enseñanzas son una lámpara encendida. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de las palabras melosas de la mujer ajena. No permitas que su belleza encienda tu pasión. No te dejes atrapar por sus miradas. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. El que se echa fuego en el pecho, sin duda se quema la ropa. El que camina sobre las brasas se quema los pies. El que se enreda con la mujer ajena no quedará sin castigo. Nadie desprecia al ladrón que roba para calmar su hambre. Aunque si lo encuentran robando, tendrá que devolver 7 veces lo robado y aún tendrá que dar todo cuando tenga. Qué imprudente es el que anda con la mujer ajena. El que lo hace se destruye a sí mismo. Tendrá que afrontar golpes y ofensas y no habrá nada que borre su deshonra, porque el hombre celoso es como un fuego y no perdona a la hora de vengarse, no acepta desagravio alguno ni se calma ante muchos regalos. Vemos que los proverbios es maravilloso porque nos dan muchos consejos para nosotros podernos manejar en el día a día. Y si los escuchamos con atención nos damos cuenta que son muy acertados, que nos evitan sinsabores y dolores de cabezas. Ves que la palabra es algo vivo, que fue escrito hace mucho tiempo, pero es vigente hoy, que los problemas siempre son los mismos, porque la oscuridad trabaja de la misma forma desde el principio hasta hoy. Él no tiene más manera para engañarnos, es lo mismo. Si conocemos la palabra, conocemos cómo opera la oscuridad y así no caemos ante sus tentaciones. Por otro lado, en Tesalonicenses del 1 al 3 vemos el ejemplo de Pablo. En lugar de dedicarse a señalar los errores, anima a fortalecer y a edificar a los creyentes. Su amor pastoral refleja el corazón de Cristo, que busca restaurar antes que condena. Mira, cuando tú condenas, no ayudas a las personas a salir de su pecado, las hundes más. Es la gracia la única que saca, la gracia inmerecida que Cristo derramó en la cruz. Y mira, Él estuvo crucificado al lado de 2 ladrones. Uno lo vituperó, el otro le reconoció que no había hecho nada y le dijo: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. ¿Qué dijo Jesús?
esta noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo? Nada. Solamente reconoció quién era Jesús. Es así. No tuvo tiempo de pasar a ningún lado, de confesarse, nada. Lo aceptó. Así es la gracia, inmerecida. Por eso escucho un predicador que dice: cuando estemos en el cielo nos sorprenderemos quién está allá. Primera de Tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la comunidad de los creyentes de la ciudad de Tesalónica, que están unidos a Dios, el Padre, y al Señor Jesucristo. Que Dios derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Acción de gracias. Siempre damos gracias a Dios por ustedes y los recordamos en nuestras oraciones. Continuamente recordamos que activa ha sido su fe, que servicial su amor y que fuerte en los sufrimientos su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de nuestro Dios y Padre. Hermanos amados por Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues cuando nosotros les anunciamos el Evangelio no fue solamente con palabras, sino que lo hicimos también con demostraciones del poder de Dios y de la actividad del Espíritu Santo y con gran abundancia de gracias. Bien saben cómo nos apartamos entre ustedes buscando su propio bien. Ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje con la alegría que el Espíritu Santo les da en medio de grandes sufrimientos. De esta manera llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes de las regiones de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha extendido no solo por Macedonia y Acaya, sino por todas partes, y sabe de la fe que ustedes tienen en Dios, de manera que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Al contrario, ellos mismos hablan de nuestra llegada a ustedes y de cómo ustedes abandonaron los ídolos, se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirle y esperar que vuelva del cielo Jesús, el Hijo de Dios, al cual Dios resucitó. Jesús es quien nos salva del terrible castigo que viene. Y vemos que ellos creyeron en Cristo, en el Evangelio que les publicó Pablo, y se hicieron creyentes de tal manera que mostraban el rostro de Jesús, que más gente creyó por su ejemplo. Y es lo que Dios nos invita a través de estas palabras de Pablo, que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto y que mostremos ese rostro de Cristo. Y así como Cristo con preguntas hacía que las personas reconocieran su pecado para salvarlas, para que aceptaran ese regalo, asimismo estamos nosotros hoy siendo llamados a ser embajadores del ministerio de la gracia. La condenación murió con Cristo Jesús en la cruz hace más de 2026 años. Ahora nosotros somos embajadores de la gracia de Dios. Seamos ese evangelio vivo que tal vez sea el único que la gente va a leer. Mucha gente no va a leer la Biblia, pero te van a leer a ti. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. El trabajo de Pablo en Tesalónica. Recuerdos. Ustedes mismos, hermanos, saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Más bien, aunque como ya saben, antes habíamos sido insultados y maltratados en Filipos, Dios nos ayudó a anunciarles a ustedes su evangelio con todo valor y en medio de una fuerte lucha, porque no estábamos equipados en lo que predicábamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio y así es como hablamos. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretextos para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes
tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Tanto hemos llegado a quererlos. Hermanos, ustedes se acuerdan de cómo trabajábamos y luchábamos para ganarnos la vida. Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les anunciábamos el Evangelio de Dios. Mira que Pablo siempre fue con un corazón transparente como el corazón de Cristo, y por eso Dios les encargó hablar del Evangelio, y Pablo nunca quiso impresionar a nadie. ¿Por qué? Porque es Dios al que él quería y debía impresionar, y era Dios el que juzgaba el corazón de Pablo. Si estaba equivocándose, Dios mismo le iba a hacer saber de una u otra manera. Pero Pablo siempre se movió por el amor. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. También sabe que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Les hemos encargado que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte de su propio reino y gloria. ¿Cómo nos debemos comportar los que somos de Dios? En el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, porque si yo amo, yo no daño a nadie. Por eso, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús como antes habían matado a los profetas y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos, pues cuando queremos hablar a los que no son judíos para que también se salve, no nos dejan hacer. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a esto, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. Si ves que cuando alguien nos impide hablar de la buena nueva, que somos salvos por gracia, cae pecado sobre ellos, porque Dios vino a establecer su reino para que cada persona de tribu, pueblo y nación pueda conocer ese Dios de amor, el Dios vivo del cual yo les hablo hoy, porque me consta, Él es mi fiel amigo, mi compañero, quien me guarda, quien me cuida. Pero tuve que vivir un proceso, en mi caso, de años para poderlo comprender. Pero mira que Pablo fue inmediato. No sé cómo tratará Dios contigo, pero yo sí sé que tú vas a ser íntimo de Dios si le buscas con corazón sincero. Él va a seguir trabajando en ti y Dios se va a volver el centro de tu vida. Deseos de una nueva visita. Hermanos, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no los veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseábamos mucho ir a verlos. Intentamos ir, por lo menos yo. Pablo quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Pues, ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese? Si no lo son ustedes, ningún otro lo será. Ustedes son nuestra gloria, nuestra alegría. Qué maravilloso que nosotros podamos decirle a las personas que les compartimos de Dios que ellos son nuestra gloria y nuestra alegría. ¿No te parece maravilloso que tú puedas hablarle a alguien la buena nueva y esa persona crea en Jesús y se salve y vaya y proclame la buena nueva? Este mundo cambiaría, pero nos da miedo, nos acobarda hablar. Yo sé que no es fácil, pero hagamos ruido del Dios que está vivo. Primera de Tesalonicenses 3.
Envío de Timoteo. Entonces, no pudiendo resistir más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a nuestro hermano Timoteo, que es colaborador de Dios en el anuncio del Evangelio de Cristo. Lo enviamos para que fuera a afirmarlos y animarlos en su fe y para que ninguno se dejara confundir por estas dificultades. Pues ustedes mismos saben que tenemos que sufrir estas cosas. Además, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a tener aflicciones y así sucedió, como ya saben. Por eso yo en particular, no pudiendo resistir más, mandé preguntar cómo andaban ustedes en cuanto a su fe, pues tenía miedo de que el tentador les hubiera puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto de Tesalónica y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos dice que siempre se acuerdan de nosotros con cariño y que tienen tantos deseos de vernos como nosotros los tenemos de verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras dificultades y aflicciones, hemos recibido mucho consuelo al saber que ustedes siguen firmes en su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos reaviva. ¿Cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Día y noche suplicamos a Dios que nos permita verlos personalmente y completar lo que todavía falte en su fe. Oración. Deseamos que Dios nuestro Padre y el Señor Jesús nos ayuden para que podamos ir a visitarlos y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones santos e irreprochables delante de Dios Padre cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Hagamos esa oración para nosotros. Esta reflexión nos invita a examinarnos sinceramente. Antes de levantar una piedra contra alguien, debemos recordar cuántas veces Dios nos ha tenido tanta misericordia. Antes de criticar, debemos preguntarnos si estamos dispuestos a ayudar a restaurar. Antes de condenar, debemos recordar que todos dependemos de la gracia de Dios. No te puedes levantar y decir, uy, hoy estoy libre de pecado. No, que esté firme, fíjese que no caiga. Todos necesitamos de la gracia de Dios para limpiarnos, porque cometemos pecados a diario. Eso es una constante y es la gracia la que nos limpia. Jesús sigue diciendo hoy, ni yo te condeno, vete y no peques más. Son palabras de perdón, pero también de transformación. Cuando tú ves a Jesús cara a cara, Él te transforma. El Señor no quiere dejarnos donde estamos, quiere levantarnos y sanarnos para conducirnos a una vida plena, una vida en abundancia. Que aprendamos a mirar a los demás con los ojos de Cristo, con verdad, pero también con misericordia, con firmeza, pero también con amor, porque quien ha recibido la gracia está llamado a extender esa gracia. No hay una caja. La gracia, por eso Cristo murió con los brazos extendidos, porque su gracia alcanza a todos los confines de la tierra. Así que si Cristo no nos condena hoy, nosotros no condenemos a nadie. Que podamos mirar con esos ojos de amor que el Padre nos ve. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos, Padre de amor, y te pedimos que nos ayudes a crecer y a tener amor por todos mis hermanos. Te pido que nos ayudes a no juzgar, que limpia nuestro corazón de toda mancha, de toda herida, que nos lleva a vernos en el otro y juzgamos y condenamos porque nos estamos condenando nosotros mismos en el otro. Libéranos de la culpa y de la condenación, que hoy podamos recibir esa gracia de amor, porque cuando nosotros somos libres de condena, no condenamos a nadie. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén
Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.